Buenos días, justo al mediodía estaremos entregando una palabra del Señor con la misericordia de Él y pidiendo la autoridad del Espíritu Santo para que nos guíe en lo que ahora vamos a predicar, tema bíblico, conversación, pero sobre todas las cosas que Dios está en medio y tengo fe de esta palabra que leeremos, que se encuentra en San Marcos, en el Nuevo Testamento, San Marcos 1, del 21 al 28. San Marcos 1, del 21 al 28. La sanidad de un endemoniado. En otra Biblia dice la autoridad sobre los demonios. Y en otra dice, para que vean todos los títulos que pueden haber, pero llegamos a un solo tema. El endemoniado de Capernaum. ¿Ves? Tenemos un título, el endemoniado de Capernaum. Tenemos otro que es la autoridad sobre los demonios. El otro, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Pero llegamos a un solo hecho, a algo que Jesús hizo. Y lo que aquí llama la atención, como la vez pasada, el tema pasado, tratamos de Pablo y Silas, que hizo un culto en la cárcel. Aquí vemos que Jesús estaba predicando en una sinagoga y había un endemoniado dentro de la reunión. Mira, empezamos a leer en el nombre del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Nos encomendamos. Vamos a hacer una pequeña oración. Y recuerde que está en San Marcos 1, del 21 al 28. En el nombre del Señor. Padre amado y bendito Salvador, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por obedecer su palabra, Señor Jesucristo. Sabemos, Señor Dios mío, que cada hombre que pueda hablar de su palabra tiene que haber un temor, Señor, y pedir misericordia a usted, Señor, y la llenura de su Santo Espíritu para la gracia, la sabiduría, la mansedumbre, Señor Dios mío. Que sea usted, Señor, el que tome dominio, Padre Santo, de mi boca, de mi mente, de todo mi cuerpo, Señor Jesús. Yo no le puedo imponer nada a usted, pero sí pedir misericordia. Padre, muchos escucharán, Señor, y necesitamos que sea usted el que hable, sea usted el que guíe, sea usted el que exhorte, Señor. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. Gracias, Señor. Bueno, entonces seguimos y ahora vamos a leer en el nombre del Señor. Vuelvo a repetir, San Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en las sinagogas, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió diciendo: Cállate y sal fuera. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus del mundo y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Se da cuenta la autoridad del Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta el poder de nuestro Dios, de Jesús?
que mediante el Espíritu Santo todavía está morando entre nosotros, si nuestra fe está activa, si nuestro pensar, nuestro yo lo dejamos de lado y dejamos que Dios, Jesús, entre en nosotros. Todos tenemos muchos demonios, por decirlo así, muchas luchas. Pero mire, vamos a seguir. Dice el versículo 21, y entraron en Capernaum. Jesús hizo sede ahí en Capernaum. Él salía y volvía a Capernaum, era su sede en su ministerio. Y luego, inmediatamente, en el día sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. No vamos a entrar a discutir si es un domingo, que es un sábado, el séptimo día. Antes de llegar a eso tenemos que dedicarle por lo menos un día a nuestro Dios. Primero que nada tienes que dedicarle un día de alabanza, un día de reflexión, de lectura de su palabra. Ya sea el día que tú estimes conveniente al principio. Pero no vamos a hacer eso ahora, ¿ya? Ellos se admiraban de su doctrina. La doctrina de Jesús era la palabra de Dios. Los escribas enseñaban la tradición. Y por eso como que los sacaba de foco. Jesús al comienzo lo dejaban en las sinagogas predicar, después ya no. Como Pablo también al comienzo, después ya no. Y él predicaba la palabra de Dios. La palabra, el verbo, era él. ¿Qué mejor predicar que el mismo autor de un libro? Entonces los escribas se asombraban como él hablaba, con la facilidad de palabra, su capacidad de razonar, porque era Dios. Y ellos enseñaban a los escribas las tradiciones, la religiosidad. ¿Me entiende? Hay una diferencia en la palabra de Dios y una religión, una tradición, unos estatutos. Que bien los estatutos, como siempre yo lo digo yo en estos tiempos en las iglesias, es necesario los estatutos para mantener un orden dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones a nivel nacional, a nivel mediático, de las denominaciones. Pero eso no te salva. ¿Dónde agradas tú a Dios? En los 10 mandamientos. Ahí es donde agrada. Ahí es donde tú obedeces al Señor. Lo haces feliz. No los estatutos de la iglesia. No en mi corbata, no en mi ropa, no en sport, no en jeans, no con terno. Esos son estatutos que se deben obedecer a donde tú vas. Es como cuando yo le digo a mis hijos, cuando tú vas al colegio, tienes que ir con uniforme. ¿Vas a dejar de ir a algo que te sirve por tu forma de vestir? No, pero ese es otro tema. Aquí Jesús en la sinagoga estaba enseñando su palabra, lo que él era, lo que su padre había enviado a hablar. Y los escribas enseñaban las tradiciones, se creían eruditos de la palabra. Un grupo supuestamente experto en la ley de Moisés. ¿Ya? Seguimos en el 23. Y había en la sinagoga de ellos un hombre de espíritu inmundo. Aquí aparece el personaje principal, por decirlo así. Después, bueno, Jesús es lo principal. Pero el hombre, el título de lo que le dijimos, la autoridad sobre los demonios, el otro título era el endemoniado de Capernaum, y el otro título es un hombre que tenía el espíritu inmundo. El endemoniado, la sanación del endemoniado. Entonces había en él una sinagoga de ellos un hombre de espíritu inmundo. La palabra inmundo recorre una gama de actividades de Satanás, desde la inmoralidad hasta espíritus religiosos, engañosos y mentirosos. O sea, estamos especificando lo que es la religión en general. Cuando tú te fijas en la religión y no en Dios, no en el blanco perfecto, no en Jesús, te vas a salir del camino. Porque recuerda que todos nosotros, siendo hermanos muy antiguos o siendo pastores, podemos o pueden caer. Y si tú te fijas en ellos,
te irás del camino del Señor. Entonces, aquí está diciendo, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. La palabra inmundo le decimos que recorre una gama de actividades de Satanás, desde la inmoralidad, los religiosos, los engañosos y la mentira, que también está en Apocalipsis cuando habla las iglesias. Entonces tú te puedes dar cuenta de lo peligroso que puede ser una religión tratando de agradar a Dios con nuestros estatutos, que los ponemos antes de los mandamientos. En las iglesias le damos más énfasis a los estatutos que a los 10 mandamientos. Entonces ahí no agradas a Dios, ahí te puedes salir, ahí te puedes convertir en un hombre religioso. Y vemos aquí que dentro de la sinagoga, donde ya estaba el culto, donde estaba predicando Jesús y se maravillaban los demás por la palabra del Señor, había un hombre de espíritu inmundo, el cual dio a voces, hablando muy fuerte, diciendo: déjanos, déjanos. ¿Qué quiere decir déjanos? En plural. Había más de un demonio dentro de ese hombre. Permiso. Había más de un demonio en ese hombre. Déjanos. Imagínense, a gran voz, en un culto, en una congregación, en plena realización, un hombre de atrás dice: déjanos. Inmediatamente todos quedan callados, en silencio. Me imagino a Jesús mirando de dónde viene, con el amor de Él, que a muchos nos falta. Amén. Ayúdanos el Señor. El líder de los demonios fue el que gritó, porque eran muchos. Déjanos, plural. El líder gritó. Déjanos. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Nuevamente plural. Jesús Nazareno. Resistían a la instrucción de Jesús. Primero. No les duró mucho. Déjanos. No estaba hablando el hombre, estaba hablando lo que había dentro del hombre. Y llama la atención que en plena congregación, en plena sinagoga. Amén. ¿Has venido a destruirnos? Tercera vez que hablan a Jesús y en plural. Primero, déjanos. 2, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? 3, ¿has venido a destruirnos? Ellos sabían que tenía el poder y que él iba a hacer Jesús cualquier cosa para deshacerse de ellos. Ellos lo sabían. Y por eso se espantaron, por decirlo así. No querían salir de ese cuerpo endemoniado. Era más de uno. Pero estaba el Dios hecho hombre. Imagínense, en una congregación, el Dios mismo predicando la palabra. No religiosidad de los que estaban ahí, de los escribas, no de sus tradiciones, sino de la palabra viva de Jesús. El Evangelio, las buenas nuevas. Esto empezó después, inmediatamente que su primo Juan el Bautista, sí, eran primos, Juan el Bautista fue encarcelado, empezó Jesús. Juan el Bautista, acuérdense que lo bautiza con agua y en forma de una paloma se posó en Jesús el Espíritu Santo. Pero después fue encarcelado y Jesús empezó su ministerio. Y seguimos con este endemoniado. Sabían que Dios podía hacer cualquier cosa a esos demonios. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! Aquí nos vamos a detener otra vez. Sé quién eres, les decía. El Santo de Dios. Los demonios sabían quién era Jesús. Y los escribas, los líderes religiosos que en ese momento estaban, no sabían
se rehusaban a creer quién era Jesús. Dentro de la misma iglesia, los demonios conocieron a Jesús, pero los líderes religiosos se rehusaron a creer que era el Nazareno, el libertador, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el que está en este momento. Y cuando escuches esta predicación más adelante, estará contigo. El Espíritu de Dios está aquí. No seas como estos escribas, estos religiosos. Jesús sale de las cuatro paredes de la iglesia. Debe salir de las iglesias. Debe ser predicado en las calles, en los colegios, en tu trabajo, en todos lados. Yo recuerdo una vez, vamos a parar un poco, porque también es conversación. No quiero ser autorreferente, pero la primera vez que prediqué en la calle, el Señor me venía amonestando hace un año. Tenía como 3 años de que Jesús salió a mi encuentro y me decía que tenía que predicar en la calle, en las esquinas. Y yo le escribí un mensaje a mi esposa de texto por el celular. Le dije, ¿sabes, amor? Me voy a emocionar un poco. Ya no puedo más. El Señor me está amonestando que tengo que predicar en la plaza. Pero quiero saber tu opinión por si me ven tus colegas y te pueden decir algo. Pensando en ella que la pueda molestar, mofar, problemas en el trabajo, no sé. Uno nunca sabe cómo el enemigo trata de callar a sus hijos de la predicación. Y él me contestó, es de Dios, ve en el nombre del Señor. Oh, y eso quedé pero anodado. Y feliz a la vez, y al día siguiente mi primera predicación no fue en un púlpito, fue en la calle, a viva voz. Y así estuve como 3 meses hasta que me compré un megáfono porque quedaba difónico. Así como uno decía, ¿cómo predican estos hombres, estos fanáticos, estos religiosos, estos seguidores de Cristo? El Jesús mismo estaba predicando aquí en la sinagoga y los mismos líderes no querían creer que era Jesús. Pero los demonios, estos demonios, que eran más de uno, reconocieron y le dijeron, ¿quién eres? ¿El Santo de Dios? Y Jesús respondió al líder de los demonios. Estaba hablando con el mismo demonio. Le dijo, le reprendió, diciendo, enmudece y sal de él. En el versículo 25. Aquí también en otra versión dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Con autoridad. Con la autoridad que estaba del Espíritu Santo con él también. ¿Se acuerdan cuando empezó, lo bautizó? Hicimos alusión a eso en forma de paloma. Con el poder del Espíritu Santo. Sal fuera. Déjalo. Sal fuera de él. Y el Espíritu Santo haciéndole caso. Y en pedazos. ¿Qué cree que pasó? Precisamente intentaron salir. Y clamando a gran voz, salió de él. Sin demora alguna. Salió. El espíritu maligno salió de ese hombre. Fue limpiado. Jesús limpia nuestros pecados. Día tras día. No porque vayamos a la iglesia. Somos. Mire, esto. Yo siempre tengo que hablar lo que yo creo. Y algunos aquí no van a estar de acuerdo. Los que posteriormente vean esta predicación. Yo trato de salvar esta salvación tan grande
de cuidarla, de guardarla, de protegerla. Yo vengo del mundo. Yo no quiero volver al mundo. ¿Tú estás en el mundo? ¿Estás amigable con el mundo? No se trata que tú no puedas salir o compartir con tus familiares. Pero la diferencia la haces tú. En mi nombre, dice Jesús, bienaventurados los que por mi nombre serán, con palabras más simples, apartados, perseguidos, se burlarán de ti. Pero esta salvación cuídala. Como le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si has nacido de nuevo, no te preocupes. Pero guárdala, cuídala, aliméntala. Ora, ayuna, lee la palabra, alaba al Señor. Él no quiere tu dinero, quiere tu alabanza, tu devoción. Es un Dios consumidor. Seguimos. Y Jesús respondió al líder, diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos, salió. Y clamando a gran voz, salió de él. Y los que se maravillaran, quedaron boca abiertos los que estaban ahí, con esa autoridad, ¿quién es este? Con esa autoridad le hacen caso. Demonios, porque era más de uno, salieron. A mí me limpió. Y me está limpiando todos los días. A todos. Pero hay que dejarlo entrar. Y seguimos. Y todos se maravillaron. Y de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Antes de seguir, vamos a ver lo que Jesús hizo en un momento. No dice el tiempo en que empezaron a hablar y Jesús le contestaba a ellos y que los echó fuera. Pero por lo que aquí se lee que fue breve. No se demoró mucho. Mire, y vamos a ver en ese tiempo cómo ellos, los exorcistas de esa época, echaban fuera a los demonios. Mire, dice, esto lo dice en el 25 y 27, porque aquí es donde ellos dicen, y Jesús le reprendió diciendo, enmudece y sal de él, y el espíritu inmundo haciéndole pedazos y clamando gran voz, salió de él, y todos se maravillaron de la manera que inquirían entre sí diciendo, ¿quién es esto? Ya. En ese tiempo, los exorcistas de esa época echaban demonios luego de aplicar diferentes fórmulas. Era todo un paquete de sanidad, por decirlo así. Aplicar diferentes pócimas o invocando a espíritus de mayor o superior. Jesús sencillamente los echa por la autoridad que tiene en sí mismo. Él es Dios. Esto para los judíos era sorprendente, les asombraba la nueva doctrina, por ellos decir, la autoridad. Aquí no había religión, había netamente autoridad en el nombre del Padre de él. Con el poder del Espíritu Santo le dijo, sal fuera. Y no es la única parte de la Biblia que muchos demonios él saca fuera. Acuérdese en el barranco, los cerdos del hombre endemoniado se metieron en los cerdos y los cerdos se tiraron por el risco. Aquí ya había algo sorprendente. Primero predicando la verdad y no las tradiciones de ellos. La palabra viva del Señor en esta sinagoga, en este culto hermoso. Primero que eso, la palabra viva. Después un caso de endemoniados y con la autoridad del Señor los echa fuera. Y todos se maravillaron de tal manera y inquirían entre sí. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen. Era el poder absoluto de Satanás que estaba en este hombre y los espíritus endemoniados, pero Jesús los echó fuera con gran autoridad. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto enfureció a los líderes religiosos.
A los que se creían la palabra, la ley de Moisés, la andaban trayendo aquí en un gorrito, aquí en un bolsito. Religiosos. Querían que hablaran bien de ellos, se sentaban en las primeras mesas, se comían todo. Líderes religiosos. Pero Jesús, humildemente, dormía conmigo, contigo, con tus pecados, con tus dolencias, con tus tribulaciones. Duerme al lado tuyo todas las noches. Algunos se preguntan, ¿y este Jesús? ¿Por qué en estos tiempos permite tanta maldad? ¿Acaso el Espíritu Santo que dicen que está aquí entre nosotros no tiene poder? Mira, esto lo escuché de un pastor que dijo, cuando le preguntaron por qué Jesús permitía tanta maldad en este mundo. Bueno, el simple hizo esto. Ustedes conocen los barcos pesqueros, ¿no es cierto? Son enormes. Si no lo han visto en documentales, pero son impresionantemente grandes. No sé las dimensiones, pero es toda una manzana, hasta 2 manzanas, 3 manzanas. Toneladas y toneladas de peces sacan. Si ese mismo barco pesquero tú lo ves desde un avión en el mar, es un punto insignificante. Un puntito. Ese tremendo barco. Y alrededor, mar. Alimento hay. Dios puso alimento suficiente en esta tierra. ¿Por qué hago alusión a esto? Ya pasó de moda Etiopía, porque hubo hartos años que todo el hambre, todavía hay hambre en Etiopía. ¿Por qué Dios permite tanta hambre en Etiopía? Bueno, vimos este buque, este barco pesquero desde un punto significante. Alimento hay. Pero es el hombre, nosotros, o lo vendemos muy caro, o lo fraccionamos para algunas partes del mundo, y no le damos a los que necesitan. Es que ¿cómo va a llegar al calor? Hay formas de llegar alimento a esos niños de Etiopía. Y eso mismo está pasando ahora, en diferentes formas. O sea, alimento hay. ¿Es culpa de Jesús, de Dios, que no se ha repartido a los que no tienen? ¿Es culpa del violador, de Jesús, que haya violaciones, que haya asesinatos? ¿Acaso Dios le dice mata, viola, roba? ¿Nos dice a nosotros? No. Nosotros elegimos eso. No podemos culpar a Dios de la maldad, del hambre, de esto. Es la maldad del hombre que no ha conocido a Dios, que no ha dejado que entre a dominar en su vida, en tu matrimonio, en tus relaciones. ¿Por qué? Porque primero está la religiosidad antes que el Dios Santo entre nosotros. La religión no salva. Jesús salva. Su palabra te instruye a cómo seguir sus caminos y a cómo recibir sus bendiciones. Él saca a los demonios dentro de nosotros. Sean grandes, sean pequeños, sean muchos, sean pocos, sea uno, Jesús los saca. Jesús te deja dormir en cada noche tranquilamente. Ese Jesús todavía está vivo. Bien, sigamos acá y con esto terminamos, hermanos, amigos, conocidos. ¿Qué implicó toda esta sanación? Vamos a hacer un pequeño resumen. Estaba Jesús predicando en una sinagoga, en un culto, ¿sí? Y los escribas se maravillaban con lo que él predicaba porque estaba predicando la palabra viva. No estaba predicando las tradiciones que ellos solían hacer mucho.
¿Cuándo ocurrió este milagro? Inmediatamente que después del encarcelamiento de Juan el Bautista, que era su primo. ¿Y dónde sostuvo esto? En Capernaum, donde Jesús tenía su sede. Se realizó en Capernaum, donde muchas cosas sucedían, ¿eh? Era un culto bendecido, ya lo vemos. La palabra del Dios mismo predicándose y sanidades. Diferentes sanidades hay en los cultos. Yo he presenciado algunos. Algunos buscan el Dios de sanación física y muchas veces podemos llegar a conocer a Cristo primeramente por esa necesidad, una enfermedad. Generalmente es así. Son muy pocos. Yo no conozco ninguno que haya llegado. Gracias, Señor, por este trabajo. Te quiero conocer. No. Primero viene la necesidad y las añadidurías. Después te hacen acercarte, leer la palabra. Pero generalmente es una enfermedad. Demonios. Ya vimos como todo lo que hacían en ese tiempo para echar fuera la fórmula. Pero Jesús con su sola autoridad le dijo a este endemoniado, calla y sal fuera. Demonios. Era un culto bendecido. Había mucha multitud. Muchos estaban atentamente escuchando. Y el endemoniado estaba en la sinagoga. Esto es lo que nos llama la atención, ¿eh? Porque uno dice, en la iglesia no entra el demonio. Ojo. La palabra dice que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, donde sea, donde se le permita. La religiosidad de las iglesias muchas veces nos hace permitir que el demonio ande por ahí mismo. ¿Sí? Mucha religión y poca palabra, poca oración, poco ayuno, predicaciones con oportunidades y no de la palabra. Dios nos ayude. Dios todos los días nos va enseñando, hermanos. Entonces estamos hablando de que era una gran multitud escuchaba y un endemoniado estaba dentro de la sinagoga. Un hombre bajo el poder de Satanás, estimados, también puede ser religioso y oír una predicación. Permiso. ¿Qué pasó aquí? Estaban dentro de un culto, una sinagoga, predicando la palabra. Y no fue inmediatamente que el demonio le gritó, aquí estoy. Como le dijo a gran voz, déjanos. Escuchó la palabra. Escuchó la religiosidad de los escribas. Llama la atención esto, ¿viste? ¿Ven? Dentro del culto había un endemoniado, varios demonios dentro de él, escuchando la palabra, escuchando la predicación, religioso. Pero el miedo del demonio era muy grande. Y el Señor se manifestó en espíritu y dice también los espíritus malignos tiemblan. Con su sola palabra, la autoridad le hicieron caso y salieron. La palabra dice que hasta los demonios tiemblan con la presencia de Jesús. Y a veces nosotros ni siquiera temblamos, sabiendo que muchas veces estamos fuera de la gracia o de lo que Dios quiere con nosotros. Nos ponemos religiosos, nos ponemos criticones, habladores, sin saber qué problema tiene nuestro colega o nuestro hermano de congregación o nuestro familiar. Siempre que alguien habla contra Dios es porque algo le pasa. Y a veces la forma de pedir ayuda es hablar contra la iglesia, contra Dios, contra la palabra. Tenemos que orar para ver con los ojos de Jesús y no con los ojos de nosotros las dificultades que los demás puedan tener. Demonios, enfermedades, problemas. Y hay que estar ahí como hijo de Dios. Y a veces más que con la palabra, con la ayuda.
con la ayuda. Porque las palabras muchas veces al que está necesitado se las lleva el viento. Pero tenemos que ayudar. Dar por gracia lo que por gracia recibimos. Dios nos ayude. Entonces sabemos que este endemoniado dentro de la sinagoga, antes de que fuera echado fuera del cuerpo de Jesús, escuchaba la palabra y era más dentro de esa sinagoga. Pero el poder libertador de Jesús se hizo presente. Su presencia liberó rápidamente a este endemoniado. Jesús es el Dios de los perdidos, el dador del arrepentimiento, el restaurador, el único salvador y redentor del mundo. Es una liberación maravillosa que hubo en este culto. Jesús vino a destruir las obras de Satanás. Dios destruyó todo lo malo que hay en nosotros, pero de repente puede florecer, venir nuevamente, porque la palabra dice que cuando salen demonios, busca otro cuerpo, y si no, vuelve con más. En esta ocasión estamos hablando de un endemoniado, pero también más adelante Jesús, recorriendo Galilea predicando, sana a un leproso, sana a muchos antes de ponerse el sol, sana a la suegra de Pedro, te sana a ti por la fe, no por el predicador, por tu fe. Me sanó a mí, pero la lucha es diaria. Cuando yo crea que esté santo, estoy mal. Y a veces es muy necesario ser atribulado para tener una oración diferente con Jesús. Es necesario cuando creemos que estamos aquí, o que cantamos lindo al Señor, que estamos bien en lo que nosotros creemos, es necesario que Jesús nos atribule y que nos envíe al suelo en su presencia. El 99%, esta palabra me corrige. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta pequeña reflexión. Gracias, Señor, por esta pandemia que has permitido a muchos de nosotros volvernos a tus plantas. Gracias porque podemos disfrutar nuestra familia. Gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que ha pasado hasta esta hora desde que abrimos nuestros ojos. En el cielo tendrás un nuevo cuerpo y caminarás y alabarás al Señor. Pero la fe es tuya en Él, no lo que yo te pueda decir. Cree en Jesús. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva y es real. Y todo bajo el sol tiene su tiempo y tiene su hora. Dios los bendiga. Dios vaya sanando nuestras heridas y Dios vaya sacando nuestros demonios fuera. Sacando nuestra religiosidad para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. La palabra de Dios es necesario que salga de las cuatro paredes de la iglesia. Y es necesario que sea predicada. Dios los use a ustedes, de uno, de dos o de varios. Y recuerden siempre lo que les digo. Jesús es más que religión. Es poder, salvación y vida eterna. Y si lo encuentras, síguelo a Él y no al hombre. Dios los bendiga. Bendiciones.